Esta mañana vamos a compartir una palabra muy importante dentro de esta serie que es Guiados por Dios, y le hemos colocado las promesas de Dios. En todo momento necesitamos traer a nuestra memoria las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros en su palabra, y recordar que siempre a través de las promesas Dios ha prometido bendecir nuestras vidas. Él las dijo, están en su palabra y tienen como propósito bendecir a su pueblo. ¿Cuántos somos cristianos? Para cada uno de nosotros que somos pueblo de Dios, Dios nos promete bendecirnos en gran manera. ¿Sabe usted que las promesas de Dios tienen como propósito ayudarnos en nuestro caminar en esta vida cristiana? Esa es la razón de las promesas que Dios nos da fuerzas, nos permiten encaminar nuestras vidas, nos ayudan en los momentos difíciles, en los momentos de desánimo, nos aligeran las cargas y nos dan refugio en tiempos de aflicción. Las promesas de Dios también traen alivio al corazón, traen paz al afligido y nos dan salvación y vida eterna a aquellos que le hemos entregado nuestra vida a Cristo. El apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 20, dice: porque todas las promesas de Dios son el sí y el amén. Es decir, las promesas que Dios ha prometido para su pueblo se cumplirán, porque Dios es fiel y no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dice entonces la bendita y santa palabra de Dios que debemos de mantenernos firmes sin fluctuar. Hemos leído un pasaje donde encontramos a Abraham, que es el padre de la fe. Abraham se le considera a este hombre que en este momento Dios lo llama. Si se da cuenta, en su encabezado de la Biblia aparece Abraham, pero aparece sin H. ¿Se ha percatado ahí? ¿Por qué cambia de Abraham a Abraham? Y la razón es porque hay un caminar de Abraham con Dios donde él tiene que crecer en su fe. Pero vamos a ver en la Biblia que hay dos tipos de promesas: unas incondicionales, es decir, esas son las que Dios nos da a todos los seres humanos y que podemos ser parte de ellas, y otras que son condicionales porque tenemos que hacer algo nosotros para poder tener esas promesas. Por ejemplo, hay una promesa en el quinto mandamiento. ¿Cuál es el quinto mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean alargados en esta tierra, ¿cierto? Hay una promesa de que nuestras vidas sean prolongadas largamente en esta tierra, que tengamos paz, que tengamos bendición, pero hay una condición. ¿Cuál es? Honrar a nuestros padres, respetarlos, cuidarlos. Los hijos que son con sus padres ingratos, que no prestan atención a esta palabra, bueno, tendrán una vida muy difícil y no caminarán con la bendición que promete ese quinto mandamiento. Esta es una promesa condicional. Por ejemplo, una promesa incondicional, dice Mateo 28: yo estaré con ustedes todos los días, ¿hasta qué? Y esa promesa es incondicional. Sintamos a Dios, no sintamos a Dios, tengamos problemas, no tengamos problemas, Dios promete ser y cuidar de nosotros hasta el final de nuestros días. Amén. Dice el versículo 1, rápidamente: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela. Fíjese la indicación que Dios le da a este hombre. Él no era judío, él era un hombre pagano hasta este momento. Él no conocía ni sabía de Dios, Jehová de los ejércitos. Él era un caldeo, pagano, Abraham, su familia. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Qué difícil es eso, ¿no? Que venga Dios y te diga: deja a un lado tu familia. ¿Qué haría usted? Nadie, ¿verdad? Pues ¿por qué si son mis hijos? ¿Por qué si son mis padres? Pero fue una petición que Dios le pidió a Abraham. ¿Y qué hizo Abraham? ¿Obedeció o no obedeció? Claro. ¿Le costó?
claro que tuvo que haberle costado, porque tuvo que sacrificar. Imagínese usted desterrarse de Santa Clara, irse a otro pueblo, a otra comunidad. Es impensable porque la vida está aquí. Sin embargo, Dios tenía un plan y un propósito con Abraham en ese momento, y le da indicaciones, y tuvo que sacrificar a Abraham muchas cosas por otras que él iba a recibir, pero tendría que tener fe. ¿Cuántos tienen fe? Recordemos que la fe es creerle a Dios por encima de lo que percibamos o sintamos. Y dice el versículo 1: y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Fíjese que ni siquiera le dijo a dónde. No le dijo este va a ser tu lugar final, simplemente sal y yo te voy a ir guiando todos los días. Y fue difícil en ese momento. Versículo 2: y haré de ti una nación grande. Es una promesa que Dios le da a Abraham. Primero tenía que obedecer para luego recibir una bendición o el cumplimiento de una promesa. Y dice el versículo 3, el 2: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Fíjese cuántas bendiciones, pero había un problema. En primer lugar, Sara era una mujer de edad avanzada, y en segundo lugar, era estéril. ¿Cómo iba a cumplirse eso? Humanamente era difícil, pero no imposible para Dios. ¿Escuchó eso? Era difícil humanamente darle una promesa tan grande a un matrimonio en la vejez y con una condición de esterilidad en la cual no había posibilidad humana para ello. Pero Dios muestra su poder. Y dice el versículo 2: y engrandeceré tu nombre, es decir, no solamente te voy a dar hijos o hijo, y serás de bendición. Y mire, tan grande fue la bendición que Dios le dio a Abraham, que usted y yo somos también hijos del padre de la fe, que fue llamado ¿a quién? Abraham. Abraham es considerado como el padre de la fe, y usted y yo somos hijos de esa descendencia. Imagínese hasta dónde abarcó y hasta dónde alcanzó la bendición que Dios le dio a Abraham hace muchísimos años. 3: bendeciré a los que te bendijeren. Y aquí encontramos un principio. Como cristianos siempre somos llamados a orar y pedir por la paz y la bendición de Israel como nación hasta el día de hoy. Bendecir. Dios sabrá qué hace con Israel en términos políticos y sociales, pero como iglesia somos llamados a bendecir al pueblo de Dios. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti, ¿cuántas? Todas las familias de la tierra. Y aquí estamos usted y yo recibiendo esa bendición de Dios a través de esta promesa que Dios le dio a Abraham. Vamos a ver en esta mañana, con la ayuda de Dios, 4 áreas donde Dios promete bendecirnos a nosotros como cristianos. 4 áreas en nuestra vida donde Dios permite o va a bendecirnos a nosotros. Una de las promesas que Dios ha prometido con nosotros es que Él, su presencia, estará con cada uno de nosotros hasta el final de nuestros días. Imagínense, la presencia del Todopoderoso es una promesa que está para bendecirnos a nosotros. ¿Cuántos quieren recibirla o mantener la presencia de Dios en sus vidas? Yo creo que todos. Éxodo 33, versículos 15 y 16. Y vamos a ver, en primer lugar, la promesa de la presencia de Dios para con nosotros. El pasaje es Israel en el desierto. El líder es Moisés, y va guiando a un pueblo que tiene que introducirlo a la tierra prometida. Pero una de las tareas de Moisés todos los días era guiar, animar y traer claridad a la vida de estos 600,000 judíos, porque no eran pocos, era más de 500,000 de personas. Pero Moisés estaba convencido que sin la presencia de Dios en su vida era inútil encaminar y guiar al pueblo de Israel. Como es inútil nosotros, si la presencia de Dios no está con nosotros, guiar,
la iglesia en este lugar y guiar nuestras familias. ¿Se imagina usted guiar su hogar sin Dios? Qué difícil, ¿verdad? Impensable. Pero todos necesitamos de la presencia de Dios para que en nuestras vidas, en nuestras familias y en la iglesia podamos caminar en esta tierra y en esta vida. Y entonces Moisés habla con Dios y dice el versículo 15: y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, ¿qué? Qué carácter de Moisés, hablándole a Dios, pero con mucha seguridad y mucha certeza. Dios, si tú deseas que yo avance, que yo camine en esta tierra, yo no podré hacerlo si tu presencia no está conmigo. Necesitamos la promesa de Dios, la presencia de Dios en nuestras vidas. No nos saques de aquí. Ahora, cuando dice no nos saques, está pensando en Él y en quién más, y en los demás. Moisés no era egoísta, él pensaba en su familia y en todo el pueblo. Y así debe de pensar los padres de familia, pensar en ellos, en su esposa y en quién más, y en los hijos. Tenemos que pensar en todos, porque somos llamados, los hombres, los varones, somos los llamados a guiar nuestras familias, pero que caminemos con Dios. Y esta mañana es un momento para reflexionar. Dios, si tu presencia no está en mi familia, Señor, va a ser muy difícil caminar en esta tierra el tiempo que tú me permitas. Y dice el versículo 15, sigue diciendo: ¿y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos? Le pide una prueba, una señal Moisés a Dios. Yo y tu pueblo, sino que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz, ¿qué dice, hermanos? De la tierra. Y le pide una señal, y que seamos apartados. ¿Por qué le está diciendo Moisés? Porque, hermanos, cuando convivimos con pueblos, costumbres de otras índoles, somos permeados. Y veamos como sociedad en el siglo XXI cómo el mundo nos permea con su filosofía. Pero la iglesia de Cristo sigue siendo la sal de la tierra y la luz del mundo. ¿Cuántos dicen amén? El Salmo 91:1, no lo busque, dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará, ¿qué? Bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en qué? ¿En quién confiaré? Y hermanos, Dios promete que su presencia irá con cada uno de nosotros hasta el fin del mundo. Habacuc capítulo 3 versículo 17 al 19. La presencia de Dios en nuestras vidas, le invito a buscar en su Biblia, en el libro de Habacuc capítulo 3 versículo 17 y 19. La presencia de Dios promete en nuestras vidas el traernos gozo, a pesar de las circunstancias y adversidades que vayamos teniendo en esta tierra. Libro del profeta Habacuc, versículos 17 al 19 dice: aunque la higuera no florezca, y ahí habla de las cosas terrenales, habla de los sembradíos, habla de aquello que nos abastece. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales. ¿Me ayuda a leer el texto que sigue? ¿Qué palabras de Habacuc, hermano? Aunque nos falte todo, aunque no tengamos, que lleguemos al extremo de los extremos, que escaseen las cosas en casa, dice Habacuc, y aquí describe un sinfín de cosas que en aquel tiempo eran muy prácticas. Hoy para usted y para mí quizás no son tan palpables, pero habla de las cosas que nos abastecen. Que te falte el carro, que te quedes sin trabajo, que te quedes o que te falte la salud, que te abandonen todos.
Dice la palabra de Dios: con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación, porque tu presencia es mejor que la vida, Señor. ¿Se imagina? ¿Qué palabras de Habacuc? ¿Sabe? Porque a veces estamos tan condicionados. Tenemos que trabajar ciertamente, tenemos compromisos y responsabilidades, pero lo que no debe de faltar en tu vida es la presencia de Dios, el gozo del Señor, que te aliente, que te ayude a seguir adelante. Porque las cosas materiales las tenemos por un tiempo, vienen, abundan, de repente escasean, y la vida es así. Tiempos de vacas gordas y tiempos de vacas flacas. Pero Dios, su presencia, nos alienta y nos fortalece en todo momento, hermanos. Con todo, dice, con todo lo que me falte, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. 19. Jehová el Señor es ¿qué dice el texto? Es mi fortaleza. Dios es nuestra fortaleza. Estamos de pie, llegamos a la iglesia toda la semana, quizás con mucho desgaste en el trabajo, pero llegamos a la presencia de Dios y Dios promete fortalecer al débil, levantar al caído. ¿Qué dice Mateo 11:28? Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. ¿Y qué? Si usted sale de este lugar cargado, con el problema, con la carga que usted trae, es porque usted quiere. Pero Dios promete y dice: venid a mí. Vayamos a Dios, vayamos a su presencia y depositamos aquello que nos ha afligido, aquello que nos tiene cargado. Y dice: y yo os haré descansar. No es que nos quite los problemas de manera inmediata, pero su presencia y su fortaleza nos ayuda a seguir adelante. Jehová el Señor es mi fortaleza. Y mire lo que dice la promesa: el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace ¿qué? Me hace andar. No es que te quite el problema, sino que en los problemas Dios te da el carácter, la fuerza para que camines con el Dios de la gloria en esta tierra. Y en mis alturas me hace andar. La presencia de Dios en nuestras vidas nos trae gozo, y qué importante es eso en nuestras vidas, hermanos. Debemos de gozarnos siempre en la presencia de Dios y descansar porque Él es bueno con nosotros. Primera de Timoteo 3, 14 y 15. En la presencia de Dios, que promete la palabra de Dios, también nos debe de producir respeto, porque cuando hablamos de la presencia de Dios, hablamos de Él mismo. Dice 1 de Timoteo 3, 14 y 15: esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes de conducirte. ¿En dónde? Estamos ahí en el texto, 1 de Timoteo 3, 14 al 15. Sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios. Y pregunta para todos en la iglesia: ¿Cómo debe de ser nuestro andar en la casa de Dios o delante de la presencia de Dios? Con reverencia. ¿Y cómo? Y con respeto, porque estamos delante de ¿quién? Ahora, eso lo sabemos los adultos. Nos toca a nosotros la tarea ¿con quiénes? Con los hijos, enseñarles: esta es la casa de Dios, hijos, vamos a respetarla, porque su presencia está aquí. ¿Cuántos dicen amén? Eclesiastés 5:1, no lo busque, dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. La segunda área donde Dios promete bendecir nuestras vidas es que Dios promete protegernos. Fíjese qué bendición tan grande. Dios promete protegernos a nosotros en esta tierra y bendecirnos hasta el final de nuestros días. Voy a pedirle que vaya y busque en su Biblia el Salmo 121. Salmo 121. La segunda promesa de Dios para nosotros es su protección. Y aquí es donde muchos se confunden. Algunos piensan que la protección de Dios significa que no vamos a tener problemas. Cuando Dios dice que voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, a veces pensamos que seremos inmunes a los problemas, que nunca tendremos problemas de salud.
o que nos quedaremos sin trabajo. No. Cuando Dios promete protegernos, es de que nunca nos va a dejar en las dificultades que tengamos, en las pruebas que luchemos y en los momentos que vivamos. Dios promete nunca dejarnos. Y el Salmo 121 dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y aquí los montes hablan lugares altos, desafíos, obstáculos. Y el salmista dice: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene ¿de dónde? De Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y es ahí donde tenemos que fijar constantemente nuestra mirada, hermanos, en las promesas del Dios Altísimo. 3. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. No está diciendo que no te va a dejar que tengas problemas. Tendremos problemas, quizás esta mañana tenemos problemas, tenemos dificultades y aquí estamos a pesar de ellos. Pero Dios promete que Él no dejará que nos resbalemos en términos espirituales, que los problemas nos alejen de Dios, sino que Él nos sostenga en los problemas. 4. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Dios vigila por su pueblo todo el tiempo, 24 horas, 7 días a la semana. Siempre Dios está con nosotros, hermanos. 5. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. Y miren lo grande que Dios promete protegernos a nosotros. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Y habla de aflicciones que vienen eventualmente. Hay gente que no puede dormir en las noches, le cuesta. Pero cuando Dios promete estar y protegernos, Él nos puede dar la paz. Y como dice el Salmo 4:8, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, oh Dios, me haces ¿qué? Y es una promesa de Dios. 7. Jehová te guardará ¿de qué? De todo mal. Él guardará ¿qué? Y esa es la promesa de Dios. Cuidará nuestras vidas. ¿Qué es lo más preciado? Nuestra alma. Aunque el enemigo quiera venir hacia nosotros, Dios cuidará de cada uno de nosotros, hermanos. Y dice el texto: desde ahora y ¿qué? Y para siempre. Es decir, todos los días de nuestras vidas, Dios promete protegernos a nosotros todos los días hasta el final de nuestras vidas. Tercer área donde Dios tiene promesas para nosotros y que Él es grande, y es su provisión. Dios promete en esta promesa proveernos y nunca dejarnos en medio de dificultades y en medio de adversidades. Éxodo capítulo 12, versículo 40. Vamos a ver algunos ejemplos de la provisión de Dios. Versículo 40. Vamos a leer desde el 36. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían, así despojaron a los egipcios. Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie. Fíjese la cantidad de gente, más de 500,000 de personas, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. Fíjese, salieron con lo que tenían. Dios los saca de ese lugar de esclavitud. No hubo tiempo ni para llevarse el almuerzo en el camino. Y dice el versículo 39: porque al echarlos fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. 40. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Es noche de guardar para Jehová por haberlos sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben de guardar para Jehová todos los días, todos los hijos de Israel, que dice en sus generaciones. Y la pregunta que surge de toda esta gente que salió con Moisés
y se encaminaron hacia la tierra de Canaán. La pregunta es, ¿se quedaron sin comer ese tiempo, hermanos? Siempre Dios proveyó, siempre Dios estuvo con ellos y siempre Dios mostró su providencia en cada uno de ellos, y Dios los guardó porque Él haya prometido estar con ellos hasta el fin del mundo. Lo dice allá adelantito, Éxodo capítulo 16. Veamos adelante unos versículos. Versículo 4. Obviamente en ese caminar hubo mucha inconformidad, porque muchos se desanimaron y se desesperaron. Y a veces nos pasa eso a nosotros. Faltan las cosas y cometemos el mismo error que los judíos de aquel entonces. Vamos a leer desde el versículo 2 de Éxodo 16. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Siempre hubieron quejas. 3. Y les decían los hijos de Israel, y aquí viene la queja y el descontento: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto, ¿para qué? Para matar de hambre a toda esta multitud. Y sabe que a veces estamos en ese lugar. Vienen los tiempos de aflicción y pensamos que son tan difíciles. Pero Dios esta mañana quiere hablarnos a que cuidemos mucho esa actitud. Dice el versículo 4, en esa queja, en esa molestia del pueblo, y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo. Fíjese, ¿se imagina este milagro? O sea, de donde menos te imaginas, Dios te provee. Por eso, hermanos, cuando tengamos ese tipo de situaciones, agradezcamos a Dios y pidamos a Dios, porque Dios puede hacer cosas grandes con nosotros como su pueblo y puede proveernos. Quizás no va a caer del cielo la comida, pero va a enviar a alguien a tu casa para que te lleve, te visite y te diga: Dios te ama y Dios te bendiga. Yo lo he recibido en mi vida. De repente no espero a nadie ni a nada, y de repente la gente llega, y es una muestra que Dios cuida de mí y de mi familia. Dice el versículo 4, y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá. ¿Cada cuándo? Diariamente la porción. Dios nunca te va a dar para la semana, y si a veces tienes, gloria a Dios, pero dale a Dios gracias por el pan de cada día, por lo que Dios te dio hoy, por lo que puedes comer hoy, porque Dios promete proveer todos los días en nuestra mesa la comida para nuestros hijos, hermanos. Ese es el Dios de la Biblia. Sus promesas son fieles. Concluye el versículo 4, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo, ¿qué? Lo pruebe, si anda en mi ley o no. Y ahí Dios nos prueba. Por eso cuando tengas solamente lo del día y te diga tu esposa: oye, pero para mañana no hay. Mujer, tranquila, Dios proveerá. Amén. Si nos cuesta, porque papá, hace falta, mira, el refrigerador está vacío, pero hoy comimos, hoy Dios dio, hoy Dios proveyó. Y las promesas de Dios para su pueblo siempre son el amén y el así es, hermanos. Amén. Vamos sobre el final. La última promesa que Dios promete con nosotros, además de proveernos, de protegernos y de su presencia todos los días con nosotros, Dios promete que su paz esté en cada uno de nosotros. ¿Cuántos quieren tener la paz de Dios, hermanos? Filipenses 4, 6 y 7. Vivimos en tiempos difíciles hoy, hermanos, en tiempos de mucha preocupación. ¿Sabe que hoy como nunca la gente vive muy estresada y sufre de ansiedad? El trabajo, las responsabilidades, todo nos lleva a vivir en un estrés todos los días. El mundo ofrece muchas soluciones para encontrar la tranquilidad. Sin embargo, esa tranquilidad es efímera y pasajera.
Ninguna de las cosas que el mundo te ofrezca serán tan importantes como la paz de Dios en nuestras vidas. Esa paz de Dios desafía la lógica humana, pero es efectiva en el corazón de aquel que la posee. Dice el versículo 6, ¿lo tiene? Filipenses 4. ¿Ya lo tiene? Es una promesa, la puedes subrayar porque es una promesa de Dios para nosotros. ¿Por cuánto? Por nada estéis, ¿qué? Afanosos. ¿Qué es afanosos? Estresados, preocupados. Ay, no puedo dormir, tráeme una pastilla, vamos al doctor. Los hijos de Dios tenemos la promesa: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones. ¿Cómo? ¿Y cómo es eso? Orando. Tenemos algo que en nuestras vidas vamos a arrodillarnos. Vénganse, hijos, vénganse, familia, vamos a orar. Vamos a presentarle a Dios nuestra necesidad, que Dios la sabe, pero el que pide, recibe, y el que toca, se le abre. Pero si usted no pide, hermano, y tampoco toca la presencia de Dios, ¿cómo va a recibir del Señor? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda ¿qué? ¿Y cómo? Y ruego, no exigiéndole a Dios. No, Señor, ten misericordia si te apiadas de nosotros. Tú eres nuestro proveedor. Te pedimos, Señor, que seas con nosotros propicio en este día, con nuestra necesidad, con acción de gracias. Pero ¿cómo voy a agradecerle a Dios, pastor? Dice la Biblia que los que aman a Dios, ¿cuántas cosas? Todas las cosas ayudan para bien, aún la escasez. Y la paz de Dios, es decir, después de esto, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará ¿qué? Vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cómo ocurre eso, pastor? Quien ha llegado a experimentar esto sabe que es una gran verdad. A veces el problema está ahí, a veces la necesidad está ahí, pero viene Dios y nos da paz. Podemos descansar en la noche y dormir tranquilamente porque Dios tiene control de nuestras vidas. Y sí, al siguiente día me levanto, pero Dios está con nosotros. Póngase de pie y busquemos a ese Dios que promete con su pueblo bendecirlo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos confiamos en Dios, hermanos? Esta palabra nos desafía a nosotros. Busquemos al Dios que promete ser fiel. Y como dijo Moisés, si tu presencia no va conmigo, Señor, no me pidas que vaya, pero si tu presencia está conmigo, yo seguiré hasta el final caminando contigo en el nombre de Jesús.